Espíritu Santo de Dios y hablar del Espíritu Santo de Dios siempre será un desafío para cualquier predicador, porque estamos hablando de Dios, estamos hablando de un ser santo. El Espíritu Santo es muy nombrado, pero sabes, aunque es muy nombrado, no es tan conocido como Dios quisiera que lo conociéramos, como el mismo Espíritu Santo quisiera que nosotros le conociéramos. El Espíritu Santo aparece en la Biblia desde el Génesis y lo encuentras también en el Apocalipsis, y lo puedes encontrar a través de toda la historia de la Biblia. La Biblia comienza diciendo que aun cuando todo estaba desordenado y vacío, ¿quién estaba en los aires? Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Era el Espíritu Santo el que se movía. Y si tú lees toda la Biblia, vas a encontrar como el Espíritu de Dios le daba fuerza a aquellos profetas, a aquellos sacerdotes, a aquellos jueces, a aquellos que fueron elegidos por Dios. Ya en el Nuevo Testamento, la figura del Espíritu Santo cobra más sentido, cobra más vida. Entonces vemos a Jesús hablando del Espíritu Santo de Dios. Si has leído las Escrituras, sabes que Jesús, antes de partir, le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque uno viene tras de mí y es el Consolador, el Espíritu Santo. Ahí se supo algo más del Espíritu Santo. Se supo que el Espíritu Santo venía a consolar la humanidad. Es decir, consolar es como cuando un niño se ha golpeado y viene papá y le sacude, no solamente lo consiente, sino que le da la fortaleza para que él pueda seguir. Y el Señor no solamente les dijo que iba a ser un consolador, sino les dijo: Él les enseñará y les recordará todas las cosas. Yo sé que algunos de aquí saben esto, pero si usted le da el espacio en su corazón a una revelación de Dios, usted empiece por lo que estamos aprendiendo, algunos que no lo sabían y los que saben lo que están reforzando del Espíritu de Dios. Y dice entonces que Él enseñaría y recordaría. Es por eso que cuando usted le va a predicar a alguien de la palabra de Dios, o hay veces pasa que usted piensa que usted no sabe nada de la Biblia porque no se ha grabado nada, pero cuando usted le va a hablar a alguien de Dios o le va a contar su testimonio, usted mismo queda asombrado o asombrado de todo lo que usted termina diciendo. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo pondría las palabras en nuestra boca que nosotros teníamos que decir. Y Él es fiel y créeme que siempre está hablando. Y es tan hermoso y tan precioso. Esta mañana la persona que tomaba las ofrendas me decía, es una líder, me decía: pastora, algo pasa en ese altar. Y yo le dije: sí, el Señor hoy está determinado. Él siempre está determinado, pero yo lo sentía aquí de una manera tremenda. Y cuando ella subió, lo identificó y me dijo: porque yo no sé, pero yo sentí que todo lo que yo decía y lo que estaba diciendo, esa no era yo. No era posible que fuera yo, y como estaba hablando, como estaba diciendo las cosas, era el Espíritu Santo de Dios. Entonces es el Espíritu Santo quien nos dice cuando estamos predicando o hablando lo que tenemos que decir. Él es el que nos enseña. Por eso, aunque usted, bueno, está bien aprenderse versículos de memoria, pero si de pronto usted tiene problema con eso, pero usted es un lector de la Biblia, usted es un hombre, una mujer que está buscando experiencias con Dios y además de una experiencia tiene un compromiso con Él, créame que cuando usted abra su boca no tenga miedo, porque cuando usted hable, el Espíritu Santo que mora en usted, que vive en usted, porque usted es templo de Él, va a hablar a través de usted. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele ese aplauso al Señor, amén. ¿Qué más pudieron Jesús enseñarle? Jesús les dijo: miren, por el poder del Espíritu Santo se echarán fuera los demonios. Así que Jesús vislumbró ya eso, que el poder del Espíritu Santo echaría fuera los demonios. Fue el mismo poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús. ¿De dónde? De entre los muertos. Amén. ¿Cuántos dicen amén?
Y dice la palabra del Señor que Jesús no solamente hablaba del Espíritu Santo, sino que Jesús vivía con el Espíritu Santo. Si usted lee a Jesús, ve a Jesús lleno del Espíritu de Dios. Ve a Jesús sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, compartiendo las escrituras, y dice que la gente le rechinaban aún los dientes porque lo que él hablaba era poder de Dios, y el que no lo quería aceptar no lo podía soportar. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Jesús, ese es el Espíritu Santo que Jesús nos muestra. Pero luego usted va a ver los discípulos, y los discípulos usted ya los va a ver en los Hechos de los Apóstoles, que no debiera llamarse Hechos de los Apóstoles, sino que debiera llamarse Hechos del Espíritu Santo de Dios. Y si usted quiere saber más de quién es el Espíritu Santo, usted lee los Hechos de los Apóstoles y empieza a encontrar que el Espíritu Santo vino. Diga conmigo, vino porque el Espíritu Santo se movía y estaba desde el inicio, pero el Espíritu Santo vino para quedarse y morar en todas las personas que recibiesen a Jesús en su corazón. Y cuando Él vino con poder. Diga conmigo, poder. Y dice la Biblia que estaban todos reunidos y el Espíritu Santo vino y fueron llenos del Espíritu Santo. Y salieron aquellos hombres que habían negado al Señor, que se habían ocultado. Recuerde que Pedro negó al Señor. Recuerde que todos se habían ido. Pero cuando vino el Espíritu Santo de Dios, esos hombres se levantaron con tanto poder que empezaron a predicar. Ya no tenían temor de que los fueran a matar. Ya no tenían miedo de lo que los fueran a azotar. Ya no tenían miedo de que los fueran a apedrear. Ellos solamente querían predicar a Dios porque estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo de Dios? Amén. Que se note la sed y el hambre, porque el Espíritu de Dios los llenó. Y esos hombres salieron. Y dice la historia, la Biblia nos narra que cuando Pedro caminaba, su sombra, ¿qué hacía? Sanaba. Dice que ellos decían, aquellos que les pedían una sanidad, que les pedían una moneda, les decían: no tenemos plata, no tenemos oro para darte, pero de lo que tengo te doy. Y entonces le decían: sé sano. Y ellos, ¿qué pasaba? Se sanaban. Y venían, dice que de todas partes, inclusive los trataron de amedrentar, los azotaron, y ellos salieron, Pedro, Juan, salieron saltando y diciendo: seguiremos predicando el nombre de Dios, porque es necesario que obedezcamos a Dios. ¿Quién podía poner tanta pasión si no era el Espíritu Santo de Dios? Porque esos mismos hombres habían huido días atrás, 10 días atrás, bueno, 13, porque fue el día que todo sucedió. Estaban huyendo, pero 13 días después estaban llenos del Espíritu Santo. Perdóname, no estoy equivocada, porque Jesús se les presentó 40 días. Durante 40 días, por eso se llama Pentecostés. 50 días después, o sea, es decir, no pasó un mes y alguito, cuando ellos fueron llenos del Espíritu, todo cambió. Y a veces queremos vivir nuestra vida cristiana sin entender quién es el Espíritu Santo. Tú entiendes quién es Jesús, y si no entiendes quién es Jesús, hoy yo te invito a que lo recibas en tu corazón. Jesús es el Hijo de Dios que pagó el precio para que tú y yo pudiéramos estar hoy sentados. El precio de nuestros pecados nos justificó, bajó a los infiernos, le arrebató las llaves de la muerte a Satanás y lo levantó, nos justificó, nos redimió para que pudiésemos ser libres y no muriéramos por causa del pecado. Dale un aplauso a Jesús por la obra que Él está haciendo en nuestras vidas. Eso es tener a Jesús. Y cuando tú tienes a Jesús, entonces el Espíritu Santo viene también. Sabes, el Espíritu Santo venía en los Hechos de los Apóstoles, inclusive sobre personas que no habían sido bautizadas en agua. Y eso era algo que sorprendía a los apóstoles. Ellos no lo podían entender, pero ¿cómo? ¿Y cómo estos que no son judíos empiezan a ser llenos del Espíritu Santo? Había una promesa
en el Antiguo Testamento que decía que cuando el Espíritu de Dios descendiera, Él vendría sobre toda carne. Usted está aquí en esta iglesia, usted lee la Biblia y usted trata de entender, usted escucha. Y yo quiero decirle que en el Antiguo Testamento era más complicado, porque el Espíritu Santo existía, estaba, pero no moraba en la tierra, y mucho menos en los hombres, solo en aquellos que eran escogidos. Por eso usted va a ver que Sansón tenía toda esa fuerza. ¿Quién venía sobre él? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién venía sobre Débora? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién venía sobre los profetas? El Espíritu Santo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento y en el tiempo que usted y yo vivimos, el Espíritu Santo viene sobre todo aquel que reciba a Jesús en su corazón y anhele con fe tenerlo a Él. Pero hay cristianos que viven sin el Espíritu Santo de Dios. Y aunque créame que lo que le acabo de decir es apenas la introducción de lo que hoy les quiero predicar, con esto que le acabo de decir, el Espíritu Santo de Dios acaba de despertar en su corazón y en su mente y en todo su ser, como dice, espíritu, alma y cuerpo, una sed y un hambre por el Espíritu Santo de Dios. Si usted lo siente así, dele un aplauso, y mientras aplaude, dígale al Espíritu Santo: yo quiero hoy más de ti. Amén. Ahora bien, después de los apóstoles vas a encontrar a Pablo. La mayoría de las cartas, de los libros que tú lees en el Nuevo Testamento, después de los Hechos de los Apóstoles, son cartas que Pablo escribió. Y vas a encontrar a Pablo hablando del Espíritu Santo, pero vas a encontrar a Pablo hablando del Espíritu Santo de una manera más profunda. Hay gente que se queda con lo que Jesús dijo del Espíritu Santo, con lo que leyó en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo, o inclusive con lo que el Espíritu Santo hizo en los Hechos de los Apóstoles. Pero después de ahí, Pablo está hablando del Espíritu Santo, y es el apóstol Pablo el que revela. Dios lo usa para revelar algo muy importante que tú y yo necesitamos saber. Segunda de Corintios 13:14, no lo busque, yo se lo leo. Dice: la gracia del Señor Jesucristo. Diga conmigo: la gracia del Señor Jesucristo. Sabe que la gracia es el don, el regalo inmerecido de la salvación. Amén. Entonces, la salvación del Señor Jesucristo, el amor de Dios, se refiere a Dios Padre. Y la comunión, diga conmigo, la comunión. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. El apóstol Pablo entonces revela que entre el Espíritu Santo y los hijos de Dios hay una comunión. La palabra comunión es una palabra compuesta: común, unión. Diga conmigo: común, unión. Es decir, que hay algo en común entre el Espíritu Santo y nosotros que nos hace estar juntos, unidos con Él. Y lo común que tenemos es haber recibido al Señor Jesucristo, pues el Espíritu Santo da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿O acaso usted lo vio en la cruz? ¿O acaso a usted le consta? ¿Sabe por qué usted cree en Jesús? Porque el Espíritu Santo le da testimonio a usted de que Jesús es el Hijo de Dios y hizo toda su obra redentora en la cual nosotros creemos. Amén. Entonces, cuando yo entiendo esto, entiendo que el Espíritu Santo es una persona. Y cuando yo le digo a usted una persona, no piense que una persona tiene un cuerpo. Una persona hace referencia a una personalidad. Amén. Usted no lo hace, el cuerpo no es lo que lo hace tener una personalidad. Él es una persona. Y hay religiones, enseñanzas y doctrinas que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Tal vez usted lo habrá escuchado, que es una fuerza, que es como cuando usted toma un televisor y lo conecta, y ahí va a salir una energía, va a salir un poder de ahí. Y equivocadamente, si alguien te ha enseñado eso, muy equivocado, porque dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo gime
gime con gemidos indecibles, oye bien, por ti y por mí. Eso quiere decir que el Espíritu Santo, cuando está intercediendo por nosotros, está llorando de una manera que tú y yo no podemos explicar, para que seamos salvos. Con toda la maldad que vive el mundo, la Biblia dice que el Espíritu Santo, esto no te lo digo yo, lo dicen las Escrituras, está convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que una fuerza no va a venir a convencer a nadie, una fuerza no va a venir a gemir ni a interceder por nadie. El Espíritu Santo de Dios es una persona. Si tú crees eso, dale un fuerte aplauso a Él, el Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios se contrista. No verás una fuerza llorando, se contrista, y ya más adelante vamos a ver por qué se contrista. Dice que tiene poder. Bueno, ahí es donde algunos se quedaron. Vieron al Espíritu Santo como una fuerza de poder que impulsa, pero se les olvidó que el Señor dijo: no contristes al Espíritu Santo. Yo no te voy a decir a ti: no entristezcas el cable del televisor, por favor, no lo entristezcas. Yo no te diría eso, no tiene sentido. No entristezcas a alguien. Y fuera de eso, la iglesia tradicional de la cual venimos la gran mayoría nos enseñó Padre, Hijo y Espíritu Santo como si fuera un escalón, como si el Padre fuera más, el Hijo estuviera en el medio más o menos y el Espíritu Santo estuviera abajo. Hoy, en el nombre de Jesús, esa enseñanza se va en el nombre de Jesús de nuestras mentes. Amén. Porque es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, es Dios Todopoderoso. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor. Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo es Dios. Ahora bien, el apóstol Pablo, entonces, él se conoce más al Espíritu Santo, se hace amigo del Espíritu Santo. Él entiende que el Espíritu Santo no es solo poder, que el Espíritu Santo no solamente es para que prediques, no es solamente para que sanes a las personas, no es solamente para que liberes, sino que el Espíritu Santo de Dios tiene comunión, quiere tener una relación. Él quiere que tú seas su amigo, Él quiere que tú estés con Él. Tanto así lo quiere Dios, que Él dijo que nosotros éramos templo del Espíritu Santo. Y yo te voy a decir que tú jamás invitarías a tu casa a alguien en quien no confiaras, a no ser que quisieras hacer alguna obra de caridad, mas sin embargo no estarías tranquilo. Amén. Que si el Espíritu Santo de Dios viene a morar siendo Dios en tu vida, es porque es de confianza, es porque quiere tener una relación contigo, es porque Él no quiere pasar desapercibido, porque en el Antiguo Testamento veíamos a Dios hablar. Él hablaba con los hombres. En el Nuevo Testamento, en un comienzo, vemos a Jesús. Jesús hablaba con sus discípulos, pero el Señor Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, viene uno. Y hasta el día de hoy es el Espíritu Santo el que está con nosotros, y Él quiere tener una relación con nosotros. Y entonces Pablo dice tres cosas que quiero que tengas en cuenta. Dice que nosotros no debemos ni resistir, ni contristar, ni apagar. Diga conmigo: no resistir, no contristar y no apagar al Espíritu Santo de Dios. Dice estas tres cosas. Y en Hechos 7:51, yo se los leo, está Esteban predicándole a un poco de religiosos que no aceptan que Jesús es el Señor. Pero a Esteban no le importa, está lleno del Espíritu Santo de Dios y empieza a decirle a todos estos religiosos quién es Dios desde toda la historia. Y dice que les crujían los dientes, no los soportaban. Así que Esteban en un momento les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y Esteban predicando, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo, y lo puedes leer en tu casa, Hechos 7.
Lo puede leer allí. Esteban sigue predicando y esta gente él está lleno del Espíritu, pero la gente que lo estaba oyendo no lo soporta. Y esperan que él termine de hablar y lo empiezan a apedrear. Y es algo hermoso porque es el mártir que vemos ahí en el momento en que lo están matando. Él mira al cielo y Esteban, que no era de los 12, pero sí era un hombre, dice la Biblia, lleno del Espíritu de Dios. Dice, veo los cielos abrirse y ve a Dios justo antes de morir y muere ahí. Muere ahí. Quisiéramos que la historia no terminara así, pero una cosa les dijo: no resistan al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes qué es resistir al Espíritu Santo de Dios? Oponerse a Él, oponerse a las manifestaciones de Él, oponerse a lo que Él es, a lo que Él dice. Dice no contristar, Efesios 4:30. No les hago buscar porque todavía no le he llegado a donde le quiero predicar. ¿Cómo le parece? Entonces empiezan los hermanos: uy, Señor Jesús, que tenía 5 meses sin predicar, ahora tienen que... Porque por las redes es cortico, ahora tienen que esperar que los pastores nos desahoguemos. Amén. No es por molestar, hermanos, pero sí todavía no he llegado al punto. Dice Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo contristes. Contristar es entristecer, porque a veces tenemos actos, hechos, dichos que contristan al Espíritu Santo de Dios. Él no espera que tú pases por donde quien necesita tu ayuda, que tú puedes darle y no se la des. Eso contrista al Espíritu Santo. Él no espera que te congracees con la gente que está en su contra o que no tiene temor de Él solo por caerle bien al jefe. Eso contrista al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no espera que estés haciendo ciertas cosas que son del mundo, y que dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Son cosas que lo contristan. Amén. Son cosas que a Él lo contristan. Y yo sé que aquellas personas que están empezando su fe en Dios dicen: son muchas cosas, ¿yo a qué horas voy a cambiar todo eso? Bueno, yo te voy a decir, no es de esto la prédica, pero sí te quiero decir algo. Cuando uno se enamora de Jesús, Él nunca te obliga a nada, y el Espíritu Santo empieza a hacer la obra. Poco a poco, todo aquello que te gusta tanto del mundo y te genera tanto placer, Él lo va desplazando sin que tú te des cuenta. No es una cosa como mucha gente: ponte falda larga, con todo el respeto, ponte esto y ya eres santo. No, así no funciona el asunto. No es así. El asunto funciona desde adentro, desde aquí. Y el Espíritu Santo hace esa labor excelentemente. Él te habla, Él te enseña, Él se contrista, pero jamás está ahí acusándote. Amén. Ese es el Espíritu Santo. Y lo tercero es no apagar, y fue lo que acabamos de leer. Amén. Dice: no apaguéis el Espíritu Santo de Dios. Y lo que realmente quiero hablar en esta tarde, mis amados, es de no apagar al Espíritu Santo de Dios. Porque cuando apagamos al Espíritu Santo, hermanos, se detiene el fluir. ¿Qué es el fluir? Cuando tú estás verdaderamente enamorado de Jesús, tú sientes. Hay gente que dice: siento ganas de llorar y no sé por qué. El Espíritu Santo está actuando en tu vida. Tú sientes, unos dicen: yo siento como un fuego, otros dicen: yo sentí frío, yo sentí viento, yo sentí calor, yo sentí que algo me subió, otros dicen: yo sentí que algo me bajó. Ni le subió, ni le bajó, ni era algo. Es el Espíritu Santo de Dios que se está moviendo alrededor de su vida y está fluyendo para hacer algo en su vida. Puede ser en su espíritu, en su alma o en su cuerpo. Algo está haciendo. Amén. Cuando se apaga el Espíritu Santo, se detiene ese fluir. Y hay gente que viene a la iglesia y dice: es que no sé. Entonces le pone cuidado si de la alabanza, si hoy pasó lo de estos estaban disparando, pone más cuidado en eso. Se dan cuenta cómo se vistió el pastor, si la pastora, si el hermano, si lo empujaron, si el que le midió la temperatura se lo puso aquí, se lo puso aquí o se lo puso aquí. Todo eso pasa cuando el Espíritu Santo se está apagando, amados. Porque cuando el Espíritu Santo fluye, tú estás pero esperándolo a Él, no al pastor Milton, no a la pastora Gina,
no al que a mí me gusta que cante, sino al Espíritu Santo de Dios. Y entonces cuando Él se apaga, no oímos su voz con claridad. Cuando Él se apaga, no vemos los milagros, no vemos las respuestas, no vemos las sanidades, no vemos todo eso porque Él está apagado. Y recuerda que en la Biblia el Espíritu Santo es tipificado como fuego. Entonces no sientes ese calor, no lo sientes. Y hay gente que se acostumbra así y no se da cuenta que poco a poco eso lo va llevando a una muerte espiritual. Cuando el Espíritu de Dios deja de fluir en tu vida, ten cuidado. Cuando ya está, mira, el Señor es tan especial que Él dice, hablando de nosotros, que Él no desecha el pábilo que ahumea. Que es un pábilo humeante, que ya es un palito que había encendido pero que ya está caliente nomás por dentro. Y Él dice que Él no lo desecha. Así que si hoy tú sientes que has perdido el fluir del Espíritu, el mover del Espíritu, así hay algo, dice que Él no lo desecha, Él lo va a encender con el soplo de su Espíritu Santo. Amén. Pero cuando se apaga la iglesia se vuelve como si esto fuera un lugar de conferencias, como si esto fuera un club donde venimos y hablamos de cosas en común, pero no sentimos el fluir del Espíritu Santo de Dios. Eso sucede cuando el Espíritu Santo se apaga. Y sabes, hay cristianos que han apagado la presencia de Dios y entonces vienen a la iglesia buscando a ver si algo se enciende, pero es que ya la apagaste y estás esperando que la encienda el hombre, no el Espíritu Santo. Y entonces tú puedes orar, tú puedes diezmar, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero si la presencia de Dios está apagada, poco a poco estás destinado a morir espiritualmente. Cuando la presencia de Dios se apaga, la presencia del Espíritu, y óyeme bien, la presencia del Espíritu se apaga no general, Él siempre vive. Amén. Él siempre, su llama está viva. Se apaga es en cada persona, porque cada uno debe saber cómo lo mantiene encendido. Amén. 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 O a mentirosos. Amén. Usted tiene que saber cómo tiene que tener al Espíritu Santo de Dios. Y vamos a hablar poco a poco de eso. Y quiero decirle, hay un pasaje en la Biblia que narra un tiempo muy difícil, que fue el tiempo donde estaba Elí. Él era un sacerdote. Y la Biblia dice en Samuel, la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y no había visión con frecuencia. Y también dice que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Dios. ¿Sabe qué sucedió en esa época? Que el pueblo había dejado apagar al Espíritu Santo de Dios por la idolatría, porque se habían ido tras otros dioses, porque iban tras otras costumbres y dejaron apagar al Espíritu Santo de Dios. Pero cuando la iglesia deja apagar, dice la Biblia que Elí, ahí ya nadie, casi no habían visiones. ¿Sabes qué pasa cuando tú dejas apagar al Espíritu Santo de Dios? Tú ya no sueñas. Hay gente aquí que tiene sueños de Dios. No todos los sueños son de Dios. Ni busque las interpretaciones de los sueños en los libritos que venden en el bus o los números. Así no es. Hay que leer la Biblia y hay que pedirle al Espíritu Santo. Y no todos los sueños son de Dios, ¿no? Hay veces que usted come muchos frijoles con chicharrón a las 10 de la noche. Entonces usted va a tener un sueño. No vaya a eso. No, por favor. Hay sueños que son de Dios, pero cuando el Espíritu Santo se apaga, dejan de soñar. Cuando el Espíritu Santo se empieza a apagar en sus vidas, dejan de tener visiones, dejan de escuchar la voz de Dios, dejan de tener experiencias con Dios. Y por eso las prioridades en nuestra vida, amados hermanos, no pueden ser carnales. Nuestras prioridades deben ser espirituales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo yo puedo? Y aquí es donde ya estoy desarrollando para que usted se vaya para su casa hoy y diga, voy a tener en cuenta estas 3 cosas que le voy a decir para que el Espíritu Santo no se apague. No lo deje apagar. Dígale al que está a su lado, no deje apagar el Espíritu Santo. No lo deje apagar. Mire,
Todo el que deja apagar el Espíritu Santo sale hablando mal de alguien de la iglesia. Y le voy a decir algo: yo no he dejado apagar al Espíritu en todos estos años. Creo que lo he contristado muchas veces, pero no lo he dejado apagar, porque yo sé que lo que yo vivo no es una religión. Lo que yo vivo es una pasión. Estoy enamorada de Él, tengo una relación con Él, y no importa lo que pase alrededor, sigo estando con Él. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Entonces, quiero decirle 3 cosas que quiero que tenga en cuenta siempre, siempre en su vida. Las dijo Pablo, y creo que Pablo era gran amigo del Espíritu Santo de Dios. Creo que él no iba donde Él no lo mandara. Pablo siempre estaba yendo y estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo, y por eso quiero tomar en cuenta lo que él dice en este pasaje. Lo primero dice ahí, no, en el verso 20, no menosprecies las profecías. Diga conmigo: no menosprecies las profecías. Las profecías no son a un pastor con un enorme reloj de oro, un anillo de oro y una cadena de oro diciéndote: hey, tú, allá el chico de rojo, hoy te vas a casar con la hermana de morado. Y resulta que el niño tiene novia y la hermana de morado tiene esposo. Eso no es una profecía. ¿Sabes qué es la palabra? La profecía es esta. Esta es la profecía. Es una palabra de Dios dicha en un momento determinado a una persona determinada para un asunto específico. Amén. Y hoy Dios, por ejemplo, está diciendo su palabra a través de mí, pero estamos hablando de su palabra. Es la palabra profética para ti en este tiempo, en la situación que estás viviendo hoy. Y dice el apóstol: no menosprecies las profecías. Hermanos, hay gente que cuando viene y ve que no va a predicar el pastor o no va a predicar la pastora, menosprecia al predicador. Y yo te digo, si el predicador está predicando de la Biblia, no lo menosprecies, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, y está penetrando y va a hablar a través de la persona más humilde, a través del más nuevo, el más antiguo. Él va a hablar, es la palabra de Dios. Una de las cosas por la que la gente se apaga es porque menosprecia. Empieza a menospreciar al predicador, empieza a menospreciar la palabra, empieza a menospreciar lo que leyó, no le gusta, no le acomoda. Y entonces el Espíritu de Dios empieza a apagarse. ¿Por qué lo sé? Porque dice: no apagues el Espíritu Santo. Y dice: no menosprecies las profecías. Porque hay gente que menosprecia. Y mire, esto es tan delicado, hermanos, porque el que ha leído la historia de Saúl sabe lo que pasó con Saúl. Vea, usted compara a Saúl y a David y usted dice: pero David pecó más. Al ojo usted lo ve así, pero le voy a decir cuál fue el pecado más grande de Saúl. El Señor le dijo que tenía que hacer su palabra, pero él, por congraciarse con el pueblo, hizo lo contrario. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Le dijo el Señor: porque la rebelión es como un pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad y la idolatría. Póngale cuidado a esto: por cuanto me has desechado la palabra del Señor, por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Porque Saúl desechó lo que Dios le dijo. Hay gente que por congraciarse con otros desechan la palabra de Dios. Dios te está diciendo hoy que te reconcilies con el Espíritu Santo. Y si eso significa llegar a casa donde están haciendo quizás algunas cosas que no puedes compartir, y tener el carácter para quitarte de ahí, porque no todo el mundo cree igual y todos tienen un tiempo. No es obligar a los demás, es tú. Eres tú, estás en el mundo, mas no pertenecemos a este mundo. Estamos aquí, pero no somos de este mundo. No menosprecies cuando Dios te habla. No menosprecies al predicador. No menosprecies lo que Dios te está diciendo que hagas, porque eso apaga al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe? Los fariseos
hoy día usted dice fariseo y usted entiende por fariseo una persona traicionera, pero es que el fariseo en la Biblia era uno entendido de la palabra. ¿Y qué pasaba con los fariseos? Yo no entiendo a veces, yo digo, era Jesús mismo predicándoles ahí frente a ellos y diciéndoles: esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. ¿Y qué hacían ellos? Lo despreciaban, lo menospreciaban y decían: ¿acaso ese no es el carpintero, el hijo de José y de María? Porque menospreciaban las escrituras, menospreciaban al predicador, menospreciaban la profecía que habría sobre Jesús. Y estando en sus narices y habiendo estudiado tanto, no podían, porque ellos tenían apagado al Espíritu Santo de Dios. Dile al que tienes a tu lado: no menosprecies la profecía. Amén. Segundo, dice ahí en el verso 21: examinadlo todo. ¿Examinar qué? Algunas cosas. Todo. Y dice: y retened lo bueno. ¿Sabe? Examinar es una capacidad que todos nosotros tenemos. Y dice que hay que examinarlo todo. Y que cuando yo encuentre algo, porque si él dice que retengo lo bueno, ¿qué tengo que hacer con lo malo? Lo desecho. Lo malo yo examino. Yo llego a un trabajo, yo llego a la universidad, yo llego a un lugar social, yo llego a un lugar y yo empiezo a examinarlo todo. Y me doy cuenta qué es bueno y qué es malo. Y tomo la decisión: retengo lo bueno y desecho lo malo. Lo segundo que tú tienes que hacer para que no se apague el Espíritu de Dios es desechar lo malo. Di conmigo: desechar lo malo. Mire, hay hermanos que llevan años porque retienen una ofensa. ¿Por qué estás reteniendo la ofensa de hace 15 años, de hace 10 años, de hace 5 años? Y lo más sorprendente es que retienen la ofensa, pero vienen a la iglesia y levantan sus manos a adorar a Dios. Y yo te digo algo, mi amado hermano: la Biblia dice que si tú vas a darle una ofrenda a Dios, primero tienes que reconciliarte. Jesús, estando en la cruz, dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús en la cruz miraba al que estaba ahí, a un ladrón, y le estaba dando perdón. Y nos hacemos llamar cristianos. Y hay gente, y esto yo nunca lo he comentado, pero hay gente, hermanos, que en algún momento se hirió por alguna cosa conmigo o con mi esposo. Y a veces nos enteramos años después, 5 años después, que todavía menciona lo que pasó en aquel entonces. Y yo te pregunto, amado hermano, ¿dónde está el amor de Jesús? ¿Cómo haces para orar? La Biblia dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Es decir, que no amanezca el otro día y tú todavía estés enojado con tu esposo o tu esposa. Que no se acueste enojado, que hay que resolverlo. Porque cuando esto pasa, el diablo viene y abre puertas. Hay hombres, hay mujeres, jóvenes, y yo les quiero hablar hoy, que sí, fueron abusados sexualmente. Alguien los tocó, alguien les hizo, pero eso fue hace 10, hace 15, hace 20 años. O bueno, hace menos tiempo. Pero al día de hoy no siguen adelante porque siempre están mirando para atrás. ¿Y qué fue lo que le pasó a la mujer que miraba para atrás? A la esposa de Lot. El Señor ya les había dicho, los ángeles le dijeron: no miren para atrás, no miren para atrás. El Señor los había perdonado. Eso es otra prédica, pero es tremendo. El Señor los había perdonado, pero les dijo: no miren para atrás más. Hermano, ¿por qué sigues reteniendo la ofensa? ¿Por qué retienes la ofensa si el Señor te ha dado las capacidades para perdonar? Es que usted no sabe cómo me pasó a mi pastora. No, yo no sé, pero lo que sí te voy a decir es que cuando tú no perdonas, y creo que hace 8 días predicaron sobre el perdón, algo Dios está haciendo. Cuando tú no perdonas, es como si tú cogieras a esa persona, le pusieras unas esposas, te las pusieras con esa persona, y aunque esa persona esté lejos de ti, tú la cargas para todo lado. Físicamente está lejos, pero espiritualmente está ahí, está atada.
Y recuerde que el diablo siempre va a querer ponerle a usted ataduras para que usted no pueda seguir adelante. El Espíritu Santo se apaga porque en la iglesia hay gente reteniendo el perdón, porque retiene esa ofensa. Y cuando pasan los años y tú estás reteniendo esa ofensa, ¿sabes en qué se convierte esa ofensa? En odio. Porque ya son muchos años, hermanos, algo tiene que pasar. Yo no siembro amor, les decía la vez pasada, para recoger odio. No, yo siembro odio y recojo odio. Y entonces es 1 año, son 2 años, son 3 años, 4, 5. Se te fue la vida, 20 años. Te hablan de ese personaje y no me hable porque lo odio, porque lo detesto y no lo puedo, no la puedo ni ver. Son 20 años de odio. Y tú estás reteniendo y dices, pero ¿por qué no siento más? Yo quiero más del Espíritu Santo. Y el Espíritu quiere darte más, claro. Pero tienes que perdonar, hermano. Tienes que dejar de retener ahí, porque si no el Espíritu se apaga. Suéltalo, dile al que tienes a tu lado, suelta eso. En el nombre de Jesús, ¿sabes? Usted y yo tenemos que examinarlo todo. Cuando nosotros salimos al mundo, en un anuncio, a mí me va a pensar con los hombres, de verdad, sí, porque yo a veces pienso, tras de que tienen esa debilidad y salen a la calle y hay una señora ya desnuda para vender, no sé, una avena. Sí, todo es así. En el mundo afuera es así. Entonces usted sale e inmediatamente ya está ahí el pecado. Por todo quier que usted vaya, se va a meter a la televisión y puede salir, se va a meter al internet y sale. ¿Sí? Va al trabajo, va al WhatsApp y le sale algo. Y eso para todos, para todos. Pero hermano, aprenda a examinarlo todo y no retenga los videitos esos que no quiero entrar a hablar hoy, pero no retenga las cosas sexuales que son impropias. Elimine esa vaina. Y al que no le respeta a usted como creyente, bloquéelo de sus datos, porque no es digno de ser su amigo. No le respeta, no respeta su fe y sobre todo no respeta a su Dios. Amén. Hay cosas que no podemos retener, hay cosas que tenemos que desechar, que hay que sacarlas. Yo tengo que examinarlo todo. No les puedo decir que se hagan ermitaños. Les repito, el Señor mismo lo dijo: estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y saben, hermanos, no retengan malas conversaciones. A veces nos ponemos a hablar por ahí en la calle, ¿verdad? Y terminamos hablando de lo que no le agrada a Dios. No la retenga, suelte eso. Si alguien le habló mal, mejor suéltelo, no lo retenga. ¿Cuántos dicen amén? Cosas de doble sentido, no retenga eso. Suelte eso, porque todo eso contrista al Espíritu Santo de Dios. Y es por eso, amados hermanos, que entonces no fluye el Espíritu Santo en tu vida con toda libertad. ¿Sabe? Cuando nosotros no entendemos algo, y es que el pecado hace que sucedan consecuencias en nosotros y luego nos hacemos los que no sabemos lo que pasó. Ustedes recuerdan al paralítico, la historia del paralítico en la Biblia. Dice que el Señor Jesús le dijo, el paralítico que hicieron bajar 4 personitas por la mitad de una casa, como estar nosotros aquí, ver de un momento a otro que bajaran, porque estaba muy lleno y lo bajaron así. Y el Señor lo mira y le dice: tus pecados te son perdonados, para que él se levantara. Y los fariseos, obvio, siempre estaban ahí en primera fila. ¿Cómo se le ocurre? ¿Usted quién es? ¿Usted por qué va a venir a perdonar pecados? Y entonces dice la palabra de Dios que Jesús, conociendo lo que ellos pensaban, entonces dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho, levántate y anda. Amados hermanos, hay pecados que traen enfermedad. No todos ni todas las enfermedades es por el pecado, pero hay pecados que traen enfermedad, al punto que hoy día científicamente muchas enfermedades se han llamado asintomáticas. Perdón, no es asintomático, se me vino esa palabra, es, si alguien psicosomática. Gracias, es psicosomático. Quiere decir que realmente tiene que ver más con su parte mental. Y esas enfermedades psicosomáticas tienen mucho que ver con faltas de perdón,
con retener aquellas cosas malas que no hemos confesado delante de Dios, que enferman. Amén. Así que hoy en el nombre de Jesús nos vamos a reconciliar con el Espíritu Santo. Saben las marcas que han quedado de todas esas experiencias. Si fuiste abusado, nadie quiere eso. Si fuiste golpeado, nadie quiere eso. Si fuiste humillado, nadie quiere eso. Yo entiendo eso. Pero esas marcas, hermanos, que el enemigo quiso dejar ahí y que seguramente las hizo, Dios no las dejó ahí. Quiero que me entiendan esto. Quiero que se vaya con esto, hermano. Dios no dejó esas marcas ahí. Aquí, que el hermano está simpático y todo, pero vamos, estamos aquí todos, amén. Dios no dejó esas marcas, hermanos, para que nosotros con ella duremos 20 años diciendo lo que nos pasó. Saben que esas marcas son pruebas de supervivencia. Esas marcas hablan de que si hoy tú estás aquí es porque Dios te preservó la vida. Esas marcas, saben, yo viví en un hogar violento y esas marcas no son para yo llorar sobre lo que pasó. Para mí, yo veo esas marcas y digo: gracias, Señor, porque tú me preservaste y al día de hoy estoy aquí. Y eso me ayuda para perdonar. Pero si sigo en el pasado, si sigo mirando para atrás, ahí voy a seguir reteniendo, y eso apaga al Espíritu Santo de Dios. Y ya para terminar, mis amados, lo tercero es mantenerme en un pecado constante. Diga conmigo: mantenerme en un pecado constante. Mira lo que dice el verso 22: absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Usted puede decirme: todos los hombres han pecado. Es verdad, todos. El Papa peca. Todos. Se buscó uno y no se halló, dice la Biblia. No se halló uno bueno. Todos pecan. Por eso fue necesario que el Hijo se hiciera hombre, para que muriera, porque era el único digno, ninguno más. Por supuesto que muchas veces cuando estamos débiles espiritualmente podemos tener actitudes de pecado, ¿sí? Podemos ofender a alguien, podemos caer en una mentira, podemos tal vez hacer algunas cosas. Pero de este pecado que yo le quiero hablar es de la práctica constante, de ese pecado que se acostumbró, como el que yo le digo, como el que viene odiando, levanta las manos, ora, diezma, ofrenda, canta, madruga y todo, y sigue como si nada, y está pecando constantemente. Mi amado hermano, quiero decirte que el Cristo que yo conozco y los cristianos verdaderos son aquellos que mueren al pecado precisamente por el Espíritu de Dios, son purificados. Por eso, si usted lee ahí mismo en el 23, dice: el mismo Dios de paz, Él te santificará por completo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero no puede suceder que lleves ya más de 6 meses en la iglesia con el mismo pecado, el mismo problema. Porque tú puedes venir a la iglesia y hasta por misericordia sé que el Señor, porque el Señor a pesar de todo escucha a todos. Pero te quiero decir que ese hecho de permanencia de pecado, de decir yo continúo y no me importa, y sigo igual y no me importa, tienes que tener mucho cuidado, porque eso no es un verdadero cristiano. Ese es una persona que un día conoció a Jesús, pero que luego se acostumbra a pecar y que realmente no le importa. Estoy hablando de ese pecado constante. Voy a poner un ejemplo que no es muy común, pero es como si tú estuvieras robando en la empresa donde trabajas y llevas 5 años robando, 5 años viniendo a la iglesia, 5 años cantando, alabando y todo normal, y no ha reconocido que está robando. De ese pecado es que estoy hablando hoy. Amén. Así que quiero invitarte a que tengas en tu corazón que no podemos apagar el Espíritu Santo. Y quiero finalizar diciéndoles esto. El apóstol Pedro dijo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda mirando como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
quiero decirles, amados, que si el espíritu se apaga es porque hemos dejado que el león venga a devorar lo que es de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Pero el diablo está buscando a quienes puede devorar. Si te estás apagando en esta noche, y quiero que me coloques música, por favor. Si te estás apagando en esta noche, si tú sientes que estás como el pábilo que humea, hoy te vas a reconciliar con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo yo me reconcilio con Él? A través primeramente de la sangre de Cristo. Y luego recuerda que tienes una relación con Él, que Él no es una fuerza, que Él no es el último en la escala, no, Él es Dios, está aquí contigo y conmigo. Y Él está diciendo: no menosprecies la palabra cuando Él te hable, no la menosprecies, por favor. Desecha todo lo malo que hay en tu corazón y no sigas pecando deliberadamente, continuamente, sino que te arrepientas y enderezcas tu camino. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie.